suficientes para producir una interacción y producir un conocimiento y va a hacer una bajada a tierra de esa mirada integradora respecto de los elementos propios de lo que no es la regla de negocio, que sería la parte sistémica, genérica, que da origen al software, sino todos los otros elementos que son propios de una solución IT. Así que bueno, me dejo planteada la inquietud a ver cómo lo ven ustedes en estas dimensiones. A ver cómo entienden ustedes que debe aplicarse, juega calidad, condiciona calidad, beneficia o perjudica calidad, la manera de abordarlo, de aplicarlo en estos otros elementos que no son ni las reglas de negocio ni el software propiamente dicho. Profe, disculpe que lo saque del tema pero en nombre de Gioni y yo le queríamos preguntar más que nada si le llegó el correo que le mandamos por el tema de las inquietudes y problemas que tenemos nosotros en el grupo. Sí, me llegó y creo que lo respondí si no me falla la memoria. Pero en todo caso lo vemos específico. Ahí lo vemos Bueno, específico para no distraer la clase, por favor. En todo caso, hacemos una parte después. Profe, Sí. En cuanto a lo que usted dijo, por lo que yo entiendo sería más ponerlo en tangible como estuvimos haciendo en las clases pasadas, este tema de cuestiones de calidad aplicada a lo que nos usuario, pero de manera más genérica, no tan específica. Y a lo que se me viene a la mente, bueno, la palabra seguridad, que es una de las temáticas que están nombradas en la ISO, habla de básicamente la protección y la protección de la información, ¿sí? De los datos, para que, o sea, de forma que personas que no están autorizadas a acceder, a modificarlos, puedan acceder, leerlos, modificarlos, borrarlos en todo caso. En todo esto yo creo que entra mucho en juego la ciberseguridad, pero como analista yo creo que podremos llevar el plano de, no quiero meterme tanto en el software, ¿no? Pero verificar acciones según el rol. Me imagino un menú dinámico, no dinámico, sino modificable, porque yo no quiero que, por ejemplo, un operario de proyecto pueda acceder a modificar registros del stock, por ejemplo, o, por ejemplo, una enfermera pueda modificar los registros de un paciente y no el doctor encargado, que sí tendría acceso a esa información para modificarla. Si bien ambos pueden leerla, pero el que puede modificarla es el que está más capacitado para y el que su puesto dentro de la empresa avala para hacerlo. Sí. Y en este caso yo creo que, por un lado, se puede atacar lo que trata como integridad, ¿sí? Prevenir todos esos accesos a esa información. Y por otro lado, se avala la responsabilidad, porque uno ya puede decir, se modificó un valor. Claramente, el que tuvo acceso a hacerlo es un cierto rango, un cierto abanico de personas dentro de la empresa y no todos, por ejemplo. En este caso,
se podría explicar de esa manera. No sé si es el mejor ejemplo, pero es lo que se me viene a la mente. Un menú adaptable según a los roles en la empresa. Menú de funcionalidades. Profe, Sí. yo agregaría que no tienen que ver con la regla de negocios y por ahí no tanto con la parte dura del software, la usabilidad, específicamente la estética, la accesibilidad, que tiene que ver específicamente con características y discapacidades, y la fiabilidad que comentaba recién el compañero Matías. Esta cuestión de que tenga cierta madurez el software, y que, o sea, que las cumpla, pero que además las cumpla de manera fiable y que sea usable por otras personas, por diferentes personas, perfiles de personas. Bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, chicos, veo que no hay más comentarios. Un poco preocupado. ¿Por qué? Porque los dos aportes que hubo, razonables, correctos, pero cero relacionados con la consigna. La consigna era relacionar ustedes en base a los antecedentes preexistentes en términos de calidad general de sistemas y de software que hemos venido trabajando todas estas semanas previas, era sacarlos un poco de eso. Y lo que hicieron los dos comentarios que hicieron, que fueron muy pertinentes y correctos, pero para otra consigna, era plantear cosas vinculadas a reglas de negocios y a cómo gestionar el software que tiene que representar ciertas reglas a nivel de codificación que son la concretización de la parte de reglas de seguridad embebidas en términos a accesibilidad, en términos de pertinencia y demás, ¿no? Han sido los dos aportes valiosos, pero para otra consigna. Vuelvo a insistir con lo que dije recién. Con los antecedentes que ustedes ya disponen de calidad, ¿cómo abordarían esta situación de impregnar de calidad a un proyecto desde algo que no tenga que ver? Donde ustedes tienen que, imagínense que ustedes los contratan para un all-in-one, un proyecto que esté todo junto, que resuelva todo. ¿Cómo hacen para abordarlo al tema de calidad desde perspectivas donde ya creo que hay cierta claridad y lucidez del lado de ustedes, inclusive con ensayos medianamente planteados respecto de esto de eh, eh, definir cómo encaminar la calidad que se le va a aplicar a un sistema o al software que se haga? Pero demos por hecho que esa calidad está dada. ¿Cómo va a estar dada la calidad cuando ustedes son el proveedor que tienen que responder por el todo, por ese all-in-one, que incluye en forma embebida aspectos de las otras dimensiones que mencionábamos, del hardware, de la infraestructura, de la seguridad? Y podemos ampliarlo más todavía, porque cuando nosotros tenemos que darle calidad a un proyecto y nos piden un back-to-back, un all-in-one, un proyecto integrador completo, a veces tenemos que dar respuestas con calidad a dimensiones que nos corren bastante de lo típico que por ahí se entiende reduccionistamente la profesión nuestra, reduccionistamente porque hay gente que reduce la profesión de sistemas al software y, por ejemplo, tranquilamente si el proyecto de ustedes es una integración, todo el proyecto debe tener calidad y, por ejemplo, les planteo algo muy concreto. De repente tienen que velar porque la capacitación de los recursos humanos que van a estar aplicados al proyecto está bajo la órbita de ustedes también, porque es parte de la contratación que hace una empresa en un servicio integrado. Entonces,
sin llegar a sacarlos algo tan, no sé si distante, pero tan disruptivo, si se quiere, para lo tradicional que suele ser la mirada tecnológica, como es el tema de recursos humanos y su adecuación para la puesta en marcha de un sistema. Yo, sin llegar a ese extremo, les estoy preguntando cómo ustedes se piensan que se deben manejar o deben vincular la calidad con hardware, infraestructura, seguridad, etcétera, etcétera. Esto lo planteo porque los otros días, escuchándolos después de la charla, no hice más que reforzar cierta tendencia que observo en muchos de ustedes, que es este reduccionismo de los sistemas en el marco de lo que es un software. Y claramente quedan definidas en muchas cosas que se han ido trabajando en clase, en esta materia, en las charlas, como lo que ustedes pueden ver en muchos tipos de soluciones que les tocará vivir en las empresas donde ustedes prestan servicios y demás. Muchas veces se producen proyectos integradores y los responsables del proyecto son ustedes. Entonces, necesariamente tenemos que abordar esa forma en que ustedes abordarían esa integralidad, sustentada, por ejemplo, en los elementos ya vistos, y dentro de esa integralidad, en vez de arrancar por recursos humanos, arranquemos por lo más próximo a nuestra disciplina, que podría ser componentes como el hardware, la seguridad, la infraestructura y demás. Dicho en brutal y burdo criollo, háganse cargo de sintonizar la frecuencia de ustedes, integradores, donde tienen que aplicarle calidad a cuestiones de una propuesta con un criterio más integral y abarcativo. Bueno, el silencio da a entender de que ustedes no se harían cargo de nada que tenga que ver con un proyecto ni de infraestructura, ni de seguridad, ni de hardware, y mucho menos de a ese abordaje ponerle un intento, una dosis de calidad. ¿Esa sería la lectura que debo hacer del silencio de ustedes? Profe, y en cierta parte no estaríamos haciéndolo el momento, por ejemplo, de iniciar el No, proyecto que... habla más fuerte, por favor. ¿Me escucha? Sí, sí, escucharte escucho, pero Ah, suavecito. profe, ¿y no estaría, por ejemplo, eso ya de cierto modo lo estaríamos abordando en el momento que nosotros iniciamos, por ejemplo, el proyecto que arrancamos con toda esta, no sé, una proforma para hacer una entrevista, por ejemplo, que no aborda la parte de hardware o de infraestructura en sí, pero ya es como que nosotros nos estamos metiendo en, digamos, en a sacar información que necesitamos. O sea, es como que no es solamente la parte de infraestructura o de software o de hardware, por ejemplo. ¿Me A ver, explico? si te entiendo. Vos me estás queriendo decir que cuando vos indagas y tomas, buscas información de la organización objeto de estudio, así como preguntas cómo resuelven eh, las órdenes de trabajo, ¿no? Vos también me estás diciendo, queriendo decir que así como indagas por las órdenes de trabajo, vas a indagar sobre qué hardware tienen, qué servidores tienen, Claro. qué racks usan, cuál es el aire acondicionado que tiene la sala de servidores, todo eso, me decís vos. O sea, claro, todo eso mediante nuestras proformas, digamos, que tenemos que tener elaboradas en cierta forma. Sí, digamos, a ver,
Buen golpe de efecto que das, porque dentro de lo que es la aplicación de calidad, la toma de información es parte de los procesos que hay que hacer, e incluirlos claramente es imprescindible hacerlo, ¿no? Evidentemente que aquí hay que perfilar el tipo de indagación que se va a hacer. No es lo mismo indagar sobre las órdenes de trabajo y el circuito de las órdenes de trabajo que saber cuál es el robot que tenés de backup en la empresa que utiliza, que utiliza de robot de backup la empresa donde estamos por hacer un proyecto, ¿no? Evidentemente las condiciones de indagación y los ítems o atributos a recopilar no son los mismos en un caso con el otro. Sería una forma, digamos, tibia, pero inicial de vincular lo que es calidad con lo que es otros elementos que no son la parte de sistemas, regla de negocio y software. Es un inicio. Profe, Hay mucho más para meterse, ¿no? Pero sí, es un comienzo. Sí. yo no sé si termino de entender bien la consigna, pero siguiendo lo que dice Fernando, a mí lo que se me viene a la mente es, si es un proyecto integrador, por ejemplo, siempre partiendo de la base de ir subdividiendo en microactividades, es más fácil, creo, determinar a qué partes, digamos, vamos a aplicar calidad. Porque usted decía, por ejemplo, no le vamos a aplicar calidad a saber el aire acondicionado que usan en un sector de trabajo y demás, dividiendo todo en microactividades y en segmentos o en sistemas más pequeños, podemos ir determinando dónde vamos a aplicar calidad. Pero eso es lo que entiendo ahora y quizá estoy entendiendo mal en general la consigna. No, a ver, no sé si, no estoy de todo seguro si entendiste bien lo que yo dije recién. Si hay que preguntar por los aire acondicionados, si hay aire acondicionados y forman parte de lo que el proyecto debe involucrar, hay que interiorizarse con los aire acondicionados. Claro. Si vos tenés una sala de servidores heredada y que vos tenés que intervenir en el proyecto y te piden un llave en mano y te dan una elasticidad para tomar decisiones o recomendaciones, y por ejemplo vos no tenés un medidor de humedad en la sala de servidores, a lo mejor vos planteas de que hay que poner un medidor de humedad, ¿te das cuenta? Entonces, pero eso no va a ser porque me pintó y porque tengo un amigo que vende detectores de humedad, sino porque hay una serie de situaciones que te dan argumento para eso. Vos harás tu censado y demás, ¿no? Pero a lo que yo quiero llegar es que cuando se aplica calidad, se aplica en múltiples frentes y en múltiples momentos. Lo que planteó recién Fernando es razonable en términos de la indagación, ¿no? Así como yo tengo que aplicar calidad para indagar una regla de orden de trabajo, tengo que aplicar calidad para indagar sobre cuestiones de hardware, ¿no? Y habrá otros aspectos de calidad que no son solamente de la indagación. Entonces, mi pregunta es, ¿les tiro con el muerto así bestialmente? Imagínense que tienen que resolver integralmente lo que plantearon ustedes, lo que se planteaba los otros días de la tarjeta SUBE. O lo queremos ver con otro criterio, indaguemos cómo tomarían ustedes lo que sería una solución integral, completa, de una tecnología que sea para líneas de caja de supermercados. O ahora que está tan de moda los puestos de autoservicio con este tema del distanciamiento social y demás, cualquier cadena de expendedores de lo que sea. Antes uno lo encontraba para paquetes de galletitas y ahora ahí uno puede imaginarse expendedores para lo que se te cante, ¿no? Entonces, total son objetos, ¿no? Haciendo la analogía, un sistema como me tocó un grupo hace muchos años en trabajo final, porque yo ya lo había vivido antes en la profesión, un sistema de un cementerio no es ni más ni menos que un sistema de stock. Y es un cementerio y son seres humanos que han muerto. Entonces, uno tiene que verlo fríamente y a nivel de gestión. Entonces,
les tiro con el muerto, resuelvan alguno de estos casos, ustedes tomen el que me, ayúdense con algo para pensar, no desde la regla de negocio, ni desde el software, porque eso démoslo por hecho que ya lo tienen, ¿no? Hagamos de cuenta que en eso ya son 5/5, los number one en lo que es calidad aplicado a reglas de negocio, sistemas y software. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer 5/5, los número 1, los Messi, de calidad en los otros elementos que hacen un proyecto integral? Les va a pasar que les digan una cadena de supermercado, bueno, resuélveme este quilombo. Y dentro de ese quilombo, ¿qué tienen? La línea de caja, tienen las cajeras, tienen los servidores, tienen múltiples sucursales, pero lo podríamos tomar con lo que quieran, estaciones de servicio. Profe, Lo que quieran. Ayúdense con el ejemplo que más les dispare la cabeza a asociarlo a cuestiones de hardware, de infraestructura, de seguridad, ¿no? se me ocurre la reutilización de herramientas o de proformas, por ejemplo, para instalación. Si vamos a la parte de instalación, o incluso en la parte de producción, sigamos la parte de codificación, reutilizar que se venían utilizando para otros proyectos que fueron generados de manera genérica para que sirvan. Como así también reutilizar código. Reutilizar herramientas, por ejemplo, para la instalación. Si vamos a instalar, por ejemplo, un rack, tener en el registro de todos los insumos que nosotros vamos a tener, herramientas que nos van a servir para otro proyecto que las podamos volver a utilizar acá y supongamos una planilla de chequeo que funcione para que el técnico que vaya a instalar corrija y tenga al tanto de que todo lo que lleva es lo correcto, por ejemplo, y para la que sigue. En ese caso, un checklist para que sepan que todas las herramientas que tienen que utilizar, todos los software que tienen que llevar para todas las instalaciones, por más de que sean diferentes proyectos, sirva. Completo. A ver, lo que dijo Fernando recién y lo que dijo Matías ahora son dos buenas. Puntuales, muy focalizadas, muy reales, pero son dos buenas. Necesito, ¿qué hizo Fernando y qué hizo Matías? Refritaron definiciones de este concepto de la proforma, de definir un trabajo normalizado, sea para indagar o sea para instalar algo, ¿no? En definitiva, lo que estamos haciendo es generando rutinas normalizadas de trabajo que representan estándares que definimos. Yo no voy a instalar con mi libretita. Yo tengo que ir con ¿qué? Con una plantilla que ustedes la verán en muchas empresas cuando van a hacer una instalación, que van con cualquier hoja, no, van con un formulario donde uno se queda con un taloncito y te hacen firmar. Ahora, esa estructura de información que debe ser confeccionada por la persona que hace la instalación no surgió de un repollo, surgió del mismo concepto que venimos trabajando, que es la definición de estándares repetitivos para que todo el mundo haga la misma rutina y no haya un Quijote que diga, no, yo soy tan genio que la hago así. No, genio de las pelucas. Andate a tu casa a ser genio, acá laburá como nosotros lo decimos, ¿no? Entonces, digo, desde el punto de vista de los dos aportes, tanto el de Fernando como el de Matías, han sido correctos, bien puntuales y bien específicos. Vamos por buen camino. Por ahí, si me permiten la analogía, me parece que ustedes solos están yendo en contra de la formación que se supone que decidieron tomar hace mucho, que fue ser gente de sistemas, y cuando la TGS está inserta en nuestras mentes y nuestra capacidad de pensamiento empieza a tener una gimnasia, es como que la habitualidad es ver lo general y después lo particular. Por eso la famosa lógica, ¿se acuerdan de la quinta? Y estar viendo el gusanito de la tercera manzana del cuarto manzano de la cuarta fila de la quinta, donde hay además durazneros y ciruelos. Bueno, estamos viendo
con el ejemplo de Fernando y con el ejemplo de Matías, esa manzana del tercer manzano, de la tercera fila de manzanos, o el gusanito de la cuarta manzana, y así sucesivamente. ¿Es mal? ¿Es incorrecto? No. Pero me parece que se están privando de ver lo integral. Porque ustedes toman decisiones que van a impactar en esa manzana o en ese gusanito final, que llegan a eso, no arrancan por eso en sentido retrospectivo y a partir de eso construyen tipo ingeniería inversa, sino se llega a eso porque hay decisiones previas, en el caso de la infraestructura, en el caso de la seguridad, en el caso de el hardware, que se toman, digamos, en un momento temprano y no cuando se va a hacer la instalación. Pero insisto, los dos ejemplos fueron muy válidos. Sí les pido es que se suban un poco el helicóptero, lo miren un poquito más de arriba y digan, a ver, yo tengo un proyecto y sitúense, a ver, me toca una red de farmacias, me toca una red de supermercados, me toca una red de dispensers, lo que sea que los ayude a pensar. A ver, ¿por qué digo estas estructuras? Y porque en todas esas estructuras tenemos elementos de hardware, de infraestructura, de seguridad, además de que está el software y las reglas de negocios embebidas. Pero insisto, demos por hecho que esas reglas y ese software está fantástico. En lo otro, también tienen que ser igualmente fantásticos. ¿Estamos? Vayamos avanzando en cómo ustedes abordarían el tema de la calidad aplicado a estos elementos que no son ni de reglas de sistemas ni de software. Los dejo pensando un minutito, ya estoy con ustedes de vuelta. Se me ocurre la metodología en cascada, chicos, la verdad. Tener una proyección de lo que se va a hacer paso a paso. No me dejan hablar solo. A ver si tira una idea. Vamos a tirar la cabeza y después del parcial que acabamos de tener. Estoy tirando palos para ver qué arma mi cabeza. No, pero sí se me ocurre eso. Definir una metodología. Definir un plan de acción.
¿No se le ocurre más nada? Se ve que no mate entonces. Yo estoy esperando que me salga ahí algún, algún Magriano, algún Conrado. ¿Qué se te ocurre, Ofer? Y no sé, más macro, digamos, puede llegar a ser, no sé, un estudio de ambiente, un estudio del entorno, no sé, histórico también, en base a tener en cuenta cómo le llega tal negocio en el largo, en el correr de la historia, no sé, algo así, ¿me entendés? No sé qué más macro me puedo ir. Hacer un análisis del entorno de la empresa. Competencia, mercado, esas cosas. Claro, algo por ahí, digo, ¿no? Me queda picando. Encima me costó un poco entender la pregunta. Creo que le hice como 3 veces y me costó. Sí, yo estoy también, digo, si no es eso, no lo entendí nada. O sea que me sigue sonando mucho a elegir una metodología de trabajo, de proyecto, de gestión de proyecto. Me sigue sonando eso. No sé por qué. Y mucho no conozco, o sea, el ágil y clásico, cascada, es lo que se me ocurre. No, yo ni idea. Ni nada. De pedo sé un poco de TGS, nada. Pero la clásica la venimos viendo. Sí, para eso, o sea, sácame de ahí, no tengo nada de experiencia. No. Bueno, pero a ver, ¿qué tiene de bueno la metodología esa? Que vas haciendo una secuencia de pasos con intervalos de control. Entonces ahí ya tenés como una seguridad de que lo que vas haciendo está bien. Y Sí, lo podés sí. corregir. Viste que la planificación la podés corregir. La podés reutilizar, la metodología la podés corregir, que son, creo que son puntos son ítems de la ISO, de calidad. Tenés que definir roles, tenés que definir responsables. Es más fácil de seguir, Tenés que digamos. definir qué fallo. ¿Cómo? Es como más fácil de seguir, digamos, que por lo menos hasta lo sin Claro. saber. Tenés que definir tolerancia a los fallos. Por ejemplo, si vos vas a definir cuántas horas de más o menos hay en tolerancia y en cuánto te podés explayar o atrasar. Mal, boludo. Por eso digo, este, tiene capacidad de recuperación, podés volver atrás. Si bien vos ya cerraste esa etapa, tenés un resultado y podés volver a analizarlo. Se puede adaptar a cualquier proyecto. No sé, me parece que es como más, digamos, el comodín, claro, es más como un comodín. Y creo que estaría fuera de la regla de negocio porque, va, si bien si algún cliente te exige alguna metodología, bueno,
No todos te lo van a hacer. No todos creo que te lo exijan, así que vos podés elegir la que se te cante y si el cliente recibe el producto y le gusta 10 puntos, me parece que por ese lado también aplica. No sé, la verdad, no sé para dónde va a disparar. Tirando, tirando ideas, tirando ideas. Sí, cambiando de tema. Lo de modelación no se habla nada, o sea, se va a hablar ahora si se pasa o no el parcial, si hay posibilidades o estamos todos hasta las pelotas. Ni idea. Me tengo que sentar a estudiar. Calculo para que se lo diremos después, ahora cuando empiece la clase. Está bravo ese parcial. Mal. Y gente, quedaron unos minutos pensando. No sé si lo debatieron entre ustedes. Y tenemos unas ideas medio repartidas, profe. Y larguen. Si la idea de esto es compartir. Yo lo pensaba más por el lado de, no sé, hacer un estudio general, digamos, de, por ejemplo, del mercado, o sea, del ambiente externo, afuera de la empresa, para entender el comportamiento, digamos, que ha tenido a lo largo, qué sé yo, históricamente, o cómo aplica cada negocio similar a este en la proximidad, digamos, ¿me explico? O sea, hacer algo más, ver algo desde afuera, digamos, cómo funcionó, ya sea esta empresa históricamente, cómo fue trabajando, o eh, empresas similares a esta. Así como un estudio, digamos. Uh-huh. O sea, lo tuyo se pararía desde el lado de... A ver, vos tenés estoy queriendo entenderte, Fernando. Sí, A vos te tiran por la cabeza, te llaman del Cordies y te dicen, che, arreglame el quilombo que tengo en la línea de cajas. sí. O te llaman del Banco de Córdoba y te dicen, arreglame el quilombo que tengo en los cajeros automáticos y en los dispositivos de autoservicio. Y para vos, un punto de apoyo importante es investigar
sobre las tecnologías que aplican competidores o jugadores del mismo vertical, del mismo mercado vertical, Sí, sí, que usa la industria bancaria, que usa la industria del retail. claro. O sea, hacer como un breve estudio, digamos, de la zona también, o sea, obviamente, ¿no? Cercana a la zona, ¿no? Que coincide más o menos en esos aspectos, o en eso. Bien. Quiero escuchar alguna otra cosa. Profe, a mí se me había ocurrido el definir específicamente, antes que nada, una metodología de trabajo, y lo había abordado por el lado de que uno, definiendo una metodología, dentro de eso puede definir tolerancias con el tiempo, por ejemplo, identificar los recursos, adaptar proformas de proyectos anteriores, puede autocorregirse, o sea, hay una corrección y hay una capacidad de volver a recuperar lo que uno produjo en una etapa anterior, especialmente en la metodología de cascada, metodología clásica, uno puede recuperar la información de antes para confirmarla, corroborarla, sellarla, y trabaja por etapas, mejor dicho, uno trabaja de manera más segura, va cumpliendo en el tiempo el proyecto. Uno define responsabilidades, o sea que también define actores, puede identificar qué es lo que hace cada persona, entonces ahí es más seguro en cuanto a qué responsabilidades y qué tareas tiene cada actor, no es que cualquiera hace cualquier cosa, por ejemplo, no es tierra de nadie. Eso es lo que se me había ocurrido. Lo estuvimos charlando con Fer y con unos chicos ahí también. Habíamos llegado a decir. Creo que lo que planteaste tiene un nivel de concentración menor que lo que planteó Fernando. A ver si lo tratas de concentrar un poco más. Porque si yo tuviera que... no quiero adelantarme a cosas que quiero comentar después, pero si yo tuviera que consolidar lo que dijo Fernando, lo relacionaría con tener el dominio sobre la oferta tecnológica en el mercado vertical, ¿no? Lo que dijiste vos se me desdibuja un poco, no lo puedo llevar a una idea más monolítica, por decirlo de alguna manera, más disperso. A ver, trata de ordenarlo un chiquitín en ese sentido, Matías. Sería tener el dominio de los pasos a seguir en el proyecto. Tener el control de los pasos a seguir. No el control, sino tener la seguridad en los pasos a seguir para realizar el proyecto. Bueno, yo te voy a hacer un comentario. Hasta ahí no me estás agregando mucho lo que es vinculado con cuestiones que no sean las genéricas o las de software o las de regla de negocio. Dale una vueltita de tuerca para que se personalice por ese lado. Porque fíjate que en lo que vos me mencionas no aparece ningún elemento, son elementos genéricos y tu afirmación es tan válida como las primeras que hiciste. Seguimos en el plano de lo genérico, que no es malo, el tema es que llega un momento que hay que bajarlo a tierra, ¿no? Hay bajadas a tierra que ya las vamos a mencionar muy fuertes sobre esto, pero no las hemos abordado por un motivo determinado, pero estás encaminado, pero sí me parece que tenés que dar una vueltita de tuerca para bajarlo a estos elementos no genéricos, ni de regla de negocios, ni de software. ¿Se entiende, Matías? Va cayendo entonces, sí. Podés reprocesar, refritar tus dichos y volver digamos, a comentar tranquilamente. El resto, no quiero suponer que no tenemos dos voceros del curso. Yo, profe, pensaba algo con respecto, por ejemplo, a los recursos humanos, con respecto también al estudio, al dominio, a la motivación, integración que se puede dar
para aplicar calidad sobre los recursos humanos de una empresa, dependiendo la acción que tengamos que llevar a cabo en la misma, digamos. ¿Qué más? Otra cosa que por ahí lo relacioné, no sé si está bien o mal, que usted una vuelta de un ejemplo, creo que era de tarjeta naranja, con respecto, por ejemplo, a la imagen de una empresa, que por ahí se puede llegar a relacionar con el marketing o lo que sea, y también se relaciona un poco con lo que dice Fer, con respecto a la competencia. Creo que era tarjeta naranja, que tenía largas colas para realizar los pagos, entonces por ahí esa imagen perjudicaba a la empresa y creo que es algo que por ahí no tiene que ver con sistemas, pero partiendo e imponiendo calidad desde ese lugar puede, digamos, beneficiar a la organización o a la empresa desde otro punto de vista. Bien. Sí, ahí te me estás yendo por un costado, esquivándole a la consigna un poco, estás queriendo escaparte, pero bueno, sí, digamos, creo que recupero lo que vos decís, Conrado, que hay aspectos externos al proyecto del foco tecnológico, del foco de gestión, y que involucra a otras gestiones que le meten presión y que ponen condicionamientos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de calidad, en este sentido que yo estoy buscando que ustedes lo piensen, y veo que está costando muchísimo, digamos, creo que hay que considerar todos los aportes que fueron hechos fueron muy correctos, no siempre pertinentes o consecuentes con la consigna o con el planteo hecho, y digamos de un planteo respecto de conocer la base instalada que hay en un segmento tecnológico, un mercado vertical, es parte de un insumo que va a ser parte de lo que es componer la calidad, ¿no? Como profesionales tenemos la obligación de tener ciertos conocimientos básicos sobre, en general, todas las tecnologías que están disponibles. Si nosotros estamos por abordar a un cliente en un mercado vertical o ya estamos en el mercado vertical, evidentemente esas cosas seguramente ya las tendremos como bastante disponibles en nuestro conocimiento y las pondremos a disposición de este proyecto nuevo en el cual estamos. En ese sentido, me parece que si nos vamos a ligar a lo que es la idea de contribuir con ese conocimiento sobre las tecnologías disponibles, me parece que sin llegar a establecer para el proyecto específico una rutina determinada, porque yo hoy utilizo información que estuve nutriéndome durante 5 años porque vengo trabajando en el mercado vertical, el retail, por ejemplo. Si no lo vine haciendo, probablemente cuando empecé a vincularme con esta empresa de retail, empecé a ayornarme y mirar con más focalización lo que en el sector de retail está habiendo. Y probablemente desde el punto de vista de la calidad, yo podría normalizar procesos de actualización de información sobre nuevas versiones de tecnología aplicada a ese mercado vertical, ¿no? Eso sería una definición bastante genérica por un lado, pero focalizada por el otro, respecto de cómo yo al tema tecnológico le doy un acercamiento en lo que es digamos, la cuestión de calidad en el segmento estar actualizado en tecnologías para el mercado vertical. Después, si nosotros lo vemos ya no para el recorrido previo y quizás una parte del durante, sino para la ejecución, probablemente tengamos que utilizar técnicas de análisis comparativos, de benchmarking, de manera tal de que yo pueda generar grillas de comparación sobre rendimientos tecnológicos a una condición de funcionamiento determinada, cómo funcionan, digamos, determinadas arquitecturas, determinadas layouts de tecnología montada
según, digamos, las distintas capas de infraestructura que están contenidas, ¿no? En otra época, hoy en día no se mide de la misma manera, aunque se podría medir porque no todo el mundo tiene las últimas tecnologías, pero en otra época, por ejemplo, uno tenía que medir la velocidad de acceso a disco. La velocidad de disco. Hoy en día, con los discos de estado sólidos, hay un montón de cuestiones que se manejan de otra manera, pero a lo que quiero llegar es que son elementos que yo tengo que hacer que aparezcan a la luz para poder tenerlos en cuenta. Si yo no los tengo en cuenta, los omito. Entonces, ¿cómo defino la arquitectura de qué equipos, de qué tecnologías tienen que ir? ¿Cómo voy a hacer mediciones con los equipos? ¿Cómo voy a indagarlos? Porque yo puedo conocer los modelos de equipos, pero si no conozco la comparativa de los rendimientos de equipos similares de la misma segmento, de 3 o 4 marcas, y no hago ese benchmarking entre marcas, ¿cómo hago para poder hacer la mejor recomendación al cliente? Son aspectos que no son menores. Fíjense que con el advenimiento de las tecnologías de telecomunicaciones, el tema de la latencia es determinante para cuestiones que cada vez se aspiran a que se hagan con un nivel de inmediatez mayor. La latencia es un factor que en telecomunicaciones se supone resuelto ya con la tecnología de 5C, de 5G, o digamos con un nivel de evolución altísimo en relación a lo que hay hoy, permitiría un nivel de inmediatez casi absoluto, ¿no? Y yo digo, ¿cómo incide la latencia o los tiempos de respuesta o digamos, la corrección de errores? Cuando nosotros aplicamos calidad desde el punto de vista de los componentes que no son reglas de negocios ni software, empiezan a jugar otros aspectos que tienen que ver con de qué se compone esa otra dimensión, de qué se compone la infraestructura de activos de red, de qué se compone, ¿por qué tengo que elegir Amazon o Azure o cualquier otra plataforma? A ver, ¿por qué lo elegirían ustedes a uno o a otro? Evidentemente, uno tiene que tomar, digamos, registro de los antecedentes, tiene que tomar registro de los costos, de los beneficios, de los riesgos, de la estabilidad de las tecnologías. Fíjense todos los factores que estamos sacando a la luz y que deberían ir apareciendo. Estamos hablando desde un marco de calidad en términos genéricos, no focalizados en términos estrictos. Hay un esquema de tecnología, de calidad, muy orientado a lo que es infraestructura, que se llama ITIL, en algún momento lo mencionamos. Cuando uno habla de ITIL, ya se para en otro lugar distinto porque tiene que ver con cómo uno mide buenas prácticas y buenas decisiones respecto de lo que es la tecnología de infraestructura para las aplicaciones de proyectos en sistemas y en tecnologías de la información. Porque eso, en el caso de ITIL, está directamente vinculado a lo que es infraestructura. Cuando venimos hablando de ISO, nos paramos, o de esquemas de calidad más genéricos, nos paramos en un paradigma un poco menos focalizado, menos sesgado, más amplio, que no digo que pierde elementos, pero evidentemente afina de una manera diferente, porque el otro se focaliza en eso solamente. Entonces va al grano en ese sentido. Me parece que, bueno, en la clase de hoy hemos visto una cosa que me parece interesante, que es consecuente con lo que venimos trabajando. Hay una dificultad de observar cómo aplicar calidad. Me parece que, por un lado, la dificultad arranca, o puedo relacionarla con la forma en que ustedes se sintonizan y en qué frecuencia se ponen a la hora de escuchas. Los veo muy orientados a lo que es solamente software y mal que les pese, la carrera es de sistemas, no es de software. El software es un componente más de los sistemas y necesariamente tenemos que como explotar la cabeza desde una dimensión más genérica, más amplia,
y más abarcativa. Tener esa visión genérica les va a permitir que cuando hagan estudios más específicos o de telecomunicaciones o de seguridad o de la misma infraestructura en forma específica, como podría ser activos de red, como podrían ser servidores, esquemas cloud, etcétera, le saquen mucho más provecho. Cuando uno estudia solamente cloud, y sí, vos te lo sabes de punta a punta, ahora no tenés la capacidad de relacionamiento en términos del mapa general que necesitan las soluciones que van dentro del mundo cloud. Entonces, que no es ni más ni menos que la TGS en términos de conocer lo particular y de ahí escalar a lo general, o conociendo lo general, irse a lo específico, donde uno encuentra múltiples específicos. Entonces yo creo que, bueno, ha sido un ejercicio bastante crujiente de cabezas. Me preocupa un poco porque, digamos, hace falta que ustedes se sitúen en que van a ser analistas para soluciones donde la integralidad es una moneda corriente, ¿no? El centro médico, el retail o lo que sea, los va a poner en tensión con una visión integral, una visión macro, abarcativa, y necesitamos producir esos agregados. Sin llegar a tener una profundización fina en lo que puede ser calidad aplicada a infraestructura como es ITIL, que nos demandaría muchísimo tiempo, pero que lo bueno es empezar a vincular que a la ferretería también le tengo que poner calidad. No es que la ferretería aterriza y ya. Ferretería, los esquemas de seguridad, la infraestructura, se da y aterriza porque ustedes decidieron que se diera y que aterrizara, y quienes deben definir cómo, cuándo, dónde, por qué aterriza esa infraestructura, esa calidad, esa seguridad y ese hardware, salvo que contraten segmentadamente el cliente. Pero necesitamos que ustedes tengan la comprensión de la integralidad. Eso es un factor que yo personalmente no lo negocio porque sería un fraude académico sacarlos digamos, de monopensamiento hacia alguno de estos componentes, porque sería venderle una parte del todo cuando el título de ustedes es por el todo, no por un segmento. Chicos, cortamos por ahora y nos vemos la próxima clase. Bueno, Chau, perfecto, chau. gracias. Chao, profe. Nos vemos. Y sobre Gracias, profe. el tema nuestro, profe.